Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Marcos capítulo 15. Al amanecer, se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y toda la junta suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Tú lo has dicho?, contestó Jesús. Como los jefes de los sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús no le contestó nada, de manera que Pilato se quedó muy extrañado. Durante la fiesta, Pilato dejaba libre un preso, el que la gente pidiera. Un hombre llamado Barrabás estaba entonces en la cárcel, junto con otros que habían cometido un asesinato en una rebelión. La gente llegó pues y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía por costumbre. Pilato les contestó: ¿Quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué quieren que haga con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos contestaron a gritos: crucifícalo. Pilato les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Entonces, Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa. Le pusieron una capa de color rojo oscuro, en la cabeza una corona hecha de espinas. Luego comenzaron a gritar: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, le escupían, y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, le obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a dos bandidos, uno a su derecha y a otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú, que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El capitán romano, que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirándolos de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé.
Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Cuando anochecía, el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, el cual también esperaba el reino de Dios, se dirigió con decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al capitán para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello. Cuando el capitán le hubo informado, Pilato entregó el cuerpo a José. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella. Luego lo puso en un sepulcro abierto en la roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde le ponían. Marcos capítulo 16. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, apenas salió el sol, diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la gran piedra que tapaba el sepulcro ya no estaba en su lugar. Cuando entraron en el sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a sus discípulos y a Pedro: él va a ir a Galilea antes que ustedes, allí lo verán tal como les dijo. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando asustadas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después de que Jesús hubo resucitado, al amanecer del primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús, que estaban tristes y llorando. Estos, al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Después de esto, Jesús apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Más tarde, Jesús apareció a los 11 discípulos mientras ellos estaban sentados a la mesa. Los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitar. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas las partes, y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje, acompañándolo con señales milagrosas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el capítulo número 15 nos menciona que al amanecer se reunieron los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y toda la Junta Suprema, y llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Aquí vemos cómo, después de haber visto, de haber escuchado que nuestro Señor Jesucristo les había declarado que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, ya no quisieron seguirle preguntando. Eso era suficiente motivo para ellos para condenarlo a muerte, siendo que era su compatriota. No era un romano ni un griego. El pueblo judío había sido invadido, eran esclavos, por decirlo de esa manera, del pueblo romano.
y entre ellos mismos se atacaban. Un pueblo desunido es un pueblo que muere. En este caso nos damos cuenta que Jesucristo, siendo judío, sus propios compatriotas, su propia Junta Suprema, los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes, los fariseos y los ancianos del pueblo judío, lo condenan a muerte. Que ya hemos visto que era su plan de acabar con nuestro Señor Jesucristo y que buscaban la forma de cómo acabar con él, dándole muerte. Querían arrestarlo y dándole muerte. Vieron la oportunidad, encontraron la forma. Llegando por medio de uno de sus discípulos, se les facilitaron las cosas. Y digo que se les facilitaron las cosas porque si Judas Iscariote no hubiese sido el que les indicara en dónde pernoctaban y tampoco quién era de los que estaban ahí durmiendo de los 12, de todas maneras los fariseos, la guardia de la Junta Suprema, hubiera tratado de arrestar a nuestro Señor Jesucristo de cualquier manera, porque ya ese era su plan. Ya ese era uno de los compromisos que ellos habían dado desde el inicio de que nuestro Señor Jesucristo empezó a adoctrinar a la gente. 3 años estuvo nuestro Señor Jesucristo adoctrinando a la gente. Y ya desde entonces, los fariseos y la Junta Suprema buscaban la forma de cómo arrestar a Jesús y callarle la boca, porque se daban cuenta que la gente lo estaba siguiendo a él y no a ellos, que la gente estaba aceptando lo que decía Jesús y no aceptaba lo que ellos decían, que la gente se había dado cuenta de la realidad de las cosas y que la Junta Suprema, que eran todos los fariseos, escribas y maestros de la ley y los ancianos, estaban llevando a cabo las cosas de una manera equívoca. Por lo tanto, ellos sentían que los estaban haciendo a un lado el pueblo. Y si el pueblo les hacía a un lado, los romanos que los habían conquistado, también los iban a hacer a un lado. Si los tenían con mucho aprecio, los romanos a los fariseos y escribas los tenían con mucho aprecio, era por la sencilla razón de que de alguna manera podían controlar a su pueblo, lo podían someter. Y entonces había negociaciones de los fariseos y los romanos para poder mantener la paz y la tranquilidad en el pueblo judío, pueblo ya conquistado. Y de esa manera, pues los fariseos se daban cuenta que si Jesucristo, la gente lo seguía a él, los romanos iban a llegar a tener una negociación con Jesús para que controlara al pueblo. Y ya no iban a tener esa negociación con los fariseos, saduceos, jefes de los sacerdotes y los ancianos. Ellos se sentían desplazados. Por esta razón, estuvieron durante 3 años tratando de ver la forma de cómo arrestar a Jesús. Y no solo eso, sino quitarlo de en medio del camino. Y la única forma era, según ellos, dándole muerte. Al igual que como le dieron muerte a Juan el Bautista, que ahí pues los fariseos y escribas pues se detenían mucho sabiendo que Juan el Bautista era hijo de un sacerdote, Zacarías. Y bueno, pues vemos como Herodes Antipas lo arresta a Juan el Bautista por causa de lo que ya sabemos de una bailarina. Le pide la bailarina la cabeza del Bautista y se la tiene que otorgar. Arrestan a Juan el Bautista, le cortan la cabeza como regalo después de que bailó su sobrina en su fiesta de cumpleaños. Y les evitó a los fariseos y maestros de la ley y a todos los ancianos del pueblo, les evitó el trabajo de callarle la boca a Juan el Bautista, porque también lo sentían una agresión hacia su persona, hacia la Junta Suprema, hacia su autoridad y hacia toda la gente. Ellos no tuvieron nada que ver, pero sí tuvieron mucho que ver en arrestar a Jesús y mandarlo a matar. Como ellos no podían matar, no podían condenar a muerte, pero no podían matar porque
no eran un pueblo con autoridad total, ya que era un pueblo conquistado. Por eso, de esta manera, van con Pilato, siendo el gobernador de Judea, y le piden a él que él lo condene y lo mande matar, ya que ellos son un pueblo conquistado y no tienen autoridad para realizar esto. Pero para que Roma o Pilato mandara matar a alguien, tenía que ser alguien que estuviera en contra de Roma, que hubiera cometido un delito en contra de los romanos, que hubiera matado a un romano o algunas otras o otros delitos. Pero no era fácil mandar a matar a alguien. A algunos que estaban en contra de Roma, agrupaciones como los de Simón el Celote, que eran como un grupo antirromano que los atacaba en protesta de sus actividades en el pueblo judío, y que estas agrupaciones pues estaban totalmente al margen de los fariseos y de los doctores de la ley. No los podían controlar, eran judíos rebeldes. Ellos los detenían, los apresaban y los mataban, porque se oponían al gobierno romano. Tenían que ofrecerle todo honor al emperador romano, tenían que pagar tributo al César, los impuestos. Algunas cosas de esa magnitud llevaban a la muerte a los reos, a los delincuentes, pero no todos. En este caso, pues Pilato, vemos aquí que le pregunta a Jesucristo que si es rey de los judíos, ya que eso es lo que él había escuchado que le decían. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Sabemos que Jesucristo no era un rey mundano, ni material, ni terrenal. El reino del Señor Jesucristo es un reino espiritual. Es el reino que nuestro Padre Dios tiene en toda la eternidad. Y que nosotros no lo entendemos, lo queremos comparar con reinos terrenales. Pero es inexistente el formato. El reino de Dios no se parece nada a los reinos mundanos, definitivamente. No tiene oro, no tiene plata, no tiene sirvientes, no tiene esclavos, no tiene palacios, no tiene castillos. El decir reino quiere decir en su totalidad es el amo y señor. Y nuestro Padre Dios es el amo y señor. A eso se le denomina el reino. Pero vuelvo a reiterar, no es nada parecido a los reinos que nosotros conocemos. ¿Eres tú rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Y le dice que cómo es posible que todos los sacerdotes lo acusen de muchas cosas. Y le sigue preguntando, pero Jesús ya no le contesta nada. Jesús no se defiende, porque no tiene de qué defenderse, ya que nuestro Señor Jesucristo no había cometido delito alguno. Es más, nació sin pecado y nunca cometió pecado. ¿Qué es pecado? Ausencia de Dios. ¿Cómo iba a tener ausencia de Dios siendo el Hijo de Dios? O sea, eso no puede ser posible. Por eso es que podemos decir muchas cosas, pero pecado es ausencia de Dios. Ausencia de Dios es hacer lo que está en contra de Dios. Eso es pecado. Y errores que hayamos cometido nosotros y que no son pecados son muy lógicos y naturales en el género humano. Pues déjenme decirle que nuestro Señor Jesucristo, aún en las cosas humanas y mundanas, nunca se equivocó, no cometió errores. En comparación con nuestra Santísima Madre, en comparación con José, en comparación con los discípulos, en comparación con los apóstoles ya en su totalidad, como también tomando en cuenta a Pablo, a Marcos, a Bernabé,
tomando en cuenta a todos los profetas, tomando en cuenta a los patriarcas, tomando en cuenta a los 12 hijos de Jacob, todos ellos sí tuvieron errores y algunos pecados. Nuestra Santísima Madre no tuvo pecados, no cometió pecados. Nuestra Santísima Madre, cuando estuvo en el mundo como ser humano, como mujer humana, pero sí tuvo errores como humano. Pero los errores no son pecados, son equivocaciones naturales del género humano. Esto es muy importante que lo aclaremos, porque el camino que nos está indicando nuestro Señor mediante este Evangelio que Marcos nos está redactando, ya que él lo escuchó de boca de Pedro, y Pedro vivió 3 años con nuestro Señor Jesucristo, todos estos pasajes, toda esta historia, toda esta vida, pues nos les escribe aquí Marcos de una manera pues muy implícita, a su forma, a su libertad de escritura. Y nos sigue diciendo aquí el Evangelio que Pilato le dice, mira cuántas cosas te están acusando. Y no contesta nada a nuestro Señor Jesucristo. Y Pilato se queda muy extrañado porque todos los delincuentes siempre se defienden de capa y espada. Siempre niegan todo. Sería muy raro alguno que dice, sí, soy culpable. Pero Jesús aquí ni dice, soy culpable, ni tampoco se defiende. Después nos menciona que durante la fiesta de la Pascua de los judíos, los romanos, en este caso ahí, en ese lugar, Pilato, le dejaba como regalo libre a un preso que escogiera la gente. Ese era su regalo. Porque Pilato también conocía que el pueblo judío, según la historia que él había conocido, sabía que el pueblo judío había estado 400 años en Egipto viviendo y que había sido liberado por el patriarca o por Moisés. Y conocía la historia, sabía que los judíos celebraban esa fiesta cada año, la Pascua, que significa paso de la esclavitud a la libertad. Al saber esto, Pilato, para tener contento al pueblo, para que se diera que Roma accedía a su fiesta muy importante que era la Pascua, de regalo les otorgaba la liberación de un preso, el que la gente escogiera. Muchas veces pues escogían presos que habían sido pues rebeldes nada más, o que eran importantes en el pueblo judío y que el pueblo judío los veía de buena manera, el que se hubiesen opuesto a la gobernatura romana. No así les gustaba o celebraban que liberaran a un asesino, porque un asesino no solamente había matado a romanos, sino también había matado judíos, sus mismos compatriotas. A lo mejor algún bandido, algún ratero que se había aprovechado de alguna fortuna de algún judío o de algún romano, estaba preso y a lo mejor le iban a condenar a muerte. Acuérdense que siempre condenaban a muerte si tenía algo que ver el delito en contra de Roma. Pero si tenía que ver en contra de los judíos, pues no era pena de muerte, solamente los castigaban, los masacraban, los encerraban, a lo mejor de por vida, o a lo mejor un tiempo después pensaban dejarlos libres. Pero si habían cometido algo en contra de un romano o de la nación romana, entonces sí eran condenados a muerte. Y bueno, pues Pilato aquí se da cuenta que pues lo que había hecho Jesucristo pues no era atacar a Roma, no había ofendido ningún romano,
veía que se quedaba callado, no se defendía y tampoco se culpaba. Simple y llanamente Pilato le preguntó: ¿tú eres el rey de los judíos? Y dijo: tú lo has dicho. Simple y llanamente. Le contestan la verdad. Y eso para Roma pues no era un delito. Por eso aquí Pilato menciona: les voy a dejar libre a uno de sus presos que tenemos aquí y ustedes van a escoger. Y lo dejo libre porque cada año de regalo yo les dejo libre a un preso, que la gente decida. Había varios presos, porque pues si crucificaron a dos con Jesucristo y liberaron a Barrabás, pues había varios, ¿no? Aquí se hicieron populares esos dos ladrones que estaban, o dos bandidos que estaban crucificados a los lados de nuestro Señor Jesucristo, y también Barrabás, que fue el que eligieron. Pero Barrabás estaba condenado por haber cometido asesinato y por ser rebelde. Aquí no nos menciona a quién había asesinado Barrabás, pero si también estaba acusado de rebelión, ¿contra quién se había rebelado? Por lógica, pues no creo que se haya rebelado en contra de los judíos, ni tampoco con los fariseos, puede ser, pero principalmente se había rebelado en contra de Roma. Entonces, por estar arrestado por rebelión en contra de Roma, era condenado a muerte. Pero también nos menciona que era un asesino, entonces, al estar en rebeldía en contra de Roma, pues les apuesto que ha de haber matado a algún romano, o a algunos romanos, entonces por eso estaba preso. Y los fariseos y escribas, pues eso, pues no les parecía nada malo. Mató a romano, pues qué bueno. Se rebeló en contra de Roma, pues qué bueno. Sí, hay que ver este punto, porque muchos dicen: oye, ¿cómo es que los judíos, los fariseos, los ancianos, los jefes de los sacerdotes eligieron a Barrabás? Sí, pero porque Barrabás a lo mejor no les había hecho daño al pueblo judío. A quien le había hecho daño eran los romanos. Es por eso que cuando Pilato dice: voy a poner a este que es un asesino, no es un bandido, no es un ratero, lo voy a poner como opción, y pone como opción a Jesús y a Barrabás, creyendo él que pues iban a escoger a Jesús porque pues Barrabás era un asesino. Pero lo que no entendía Pilato es que pues no le interesaba a la gente, a los judíos, que Barrabás fuera un asesino de romanos, ni tampoco que fuera rebelde. La gente llegó pues y empezó a pedirle a Pilato que hiciera como tenía de costumbre. Pilato les contestó: ¿quieren ustedes que les ponga en libertad al rey de los judíos? Porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes alborotaron a la gente para que pidieran que les dejara libre a Barrabás. Y Pilato pues les pregunta: entonces, ¿qué quieren que haga con el que se dice llamar rey de los judíos? Ellos le contestaron a gritos: crucifícalo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho como para crucificarlo? Pero ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Entonces Pilato, como quería quedar bien con la gente, dejó libre a Barrabás, y después de mandar que azotaran a Jesús, lo entregó para que lo crucificaran. Aquí Marcos no nos explica, pero vemos en Mateo que hay una explicación un poquito más profunda, ya que Mateo pues era discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y es muy importante esto que lo vean cuando alguien es testigo de las cosas personalmente, pues las cosas son, o las cuenta de una manera más exacta, que si ya las cuenta una persona que las escuchó de otra persona, que en este caso Marcos ya las está contando de lo que escuchó de Pedro. Y también aquí tenemos que ver el punto de vista, ¿no?, de Pedro y el punto de vista de Mateo. Es muy importante esto aclararlo. Por eso aquí nos falta algo de información, pero Mateo sí no nos la proporciona. Y sí nos dice Mateo que la mujer de Pilato le dijo: he tenido sueños, no le hagas nada a este hombre. Pero pues, Pilato, vemos Mateo que nos cuenta que, pues, que se lava las manos. Aquí no nos dice eso. Y dice: ustedes lo mandan matar, yo no. En otro evangelio también nos damos cuenta de que
le dice, oh, pero ¿por qué lo quieren crucificar? Y le dicen, es que se hace llamar Hijo de Dios, y para eso para nosotros está muy mal, es una condena de muerte. Nadie se puede promulgar Hijo de Dios o proclamar Hijo de Dios. El que lo haga debe morir. Es una falta de respeto a nuestro credo, es una ofensa a nuestro Dios, y es una de las únicas cosas que nosotros condenamos a muerte, sea compatriota o no. Eso no lo dice aquí, por eso les digo, Pedro le informa a Marcos, y Marcos lo cuenta, pero ya de segundas personas, ya no es como Mateo que lo cuenta o como Juan que lo cuenta, porque ellos lo vivieron en carne propia. Y bueno, pues aquí nada más nos dice que piden que lo crucifiquen. Cuando dice Pilato que mal ha hecho, pues no nos explica. Aquí Marcos nada más dice que pues, toda la gente empezaba a crucificar. Lo manda a azotar, deja libre a Barrabás. Pues ese era el formato. Pues a él no le interesa, a Pilato no le interesa. Si se quieren matar entre ellos, que se maten entre ellos. Yo les dejo libre a Barrabás porque para quedar bien, para que el pueblo esté tranquilo, para que vean que estoy de alguna manera gobernando en paz, no estoy metiéndome con ellos, los estoy dejando que sigan teniendo sus creencias, su religión, sus costumbres. Quiere gobernar en paz Pilato, ¿eh? Es algo mediático él. Y después de que lo azotaron, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, ahí en Roma. Ahí en el lugar de los romanos, no en Roma, ahí en el lugar donde estaban los romanos, en el área romana, no en el territorio judío, por decirlo así, ¿sí? Ahí en el patio donde estaba Pilato. Y reunieron a la tropa, dice, le pusieron una capa de color rojo, oscuro. Eso tiene un simbolismo. Y en la cabeza una corona hecha de espinas. Claro que los romanos pues dijeron, bueno, vamos a poner una capa como si fuera un rey, una corona como si fuera un rey, y era en tono de burla, pero eso tiene un significado. Lo hacen los romanos. Ahora, ¿dónde está la sede de la iglesia, de una de las iglesias de Cristo, que es la Iglesia Católica? Allá en Roma, allá en el Vaticano. ¿Y se dan cuenta que algunos papas usan su capa roja? ¿Y qué se ponen en la cabeza aparte de la kipa o el solideo? ¿Sí? Se ponen una mitra arriba en la cabeza, como si fuera una corona, pero no de espinas, ¿verdad? Suavecita, así como de tela, como de cartón. Nuestro Señor Jesucristo no era rey humano, ni mundano. Y los romanos por eso le ponen esa vestimenta, burlándose, diciendo es el rey de los judíos. Pero en realidad no era una burla, era una afirmación de que nuestro Señor Jesucristo no era rey humano ni mundano. Por lo tanto, pues eso que le hacían pareciera una ofensa, pero no lo es. Simple y llanamente vemos aquí que dice que luego le comenzaron a gritar viva rey de los judíos y le golpeaban la cabeza con una vara. ¿Por qué le golpeaban la cabeza con una vara y no le daban puñetazos en la cabeza o así con las palmas de las manos le pegaban así? No, le pegaban con una vara, como si la vara fuera una arma, y en la cabeza, como diciendo entiende, comprende. Porque mucha gente, muchos papás le pegan en la cabeza a los hijos, les dan zapes, ¿sí? En la cabeza, como diciendo entiende, tonto, menso, comprende, como si eso hiciera razonar o reaccionar a la persona. Y no, pues para nada.
hacen los romanos lo mismo. Comprende, entiende. ¿No entiendes? ¿Y quién era el que no entendía? Pues nosotros. Los que se deben de pegar con la vara en la cabeza eran los romanos y los judíos. Y todos los que no entendemos las cosas del Señor. Por eso le pegaban con una vara en la cabeza a nuestro Señor Jesucristo. Lo escupían. ¿Por qué escupían a la gente? El tipo de grosería que nosotros cuando escupimos algo es desprecio. Con nuestra saliva hacemos una acción de aventar nuestra saliva hacia una persona como desprecio. Lo despreciamos. Los romanos despreciaban a nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, pues era judío. No era su raza. En tono de burla. ¿Y por qué lo despreciaban? ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión curó al serviente de un comandante romano? Me pregunto dónde andaba ese comandante romano. A lo mejor andaba fuera de la ciudad y no se encontraba ahí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado ese comandante ahí? ¿Lo hubiera salvado? Pues no, porque eran órdenes de su superior. ¿Lo hubiera aminorado la golpiza? Posiblemente. ¿También lo hubiera escupido a Jesús? Pues no. No lo iba a despreciar sabiendo que nuestro Señor Jesucristo le había curado a su hijo, a su sirviente, a lo que fuera. ¿Por qué despreciaban los romanos a Jesús? Simple y llanamente porque les gustaba hacer eso. O porque despreciaban al pueblo judío. Y de alguna manera estaban despreciando al pueblo judío, haciéndoselo a un judío, y en este caso, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es un desprecio. Y doblando la rodilla, le hacían reverencias. Entonces, aquí nos damos cuenta que se arrodillan, haciéndole reverencias como diciendo eres el rey, y burlándose. No se arrodillaban porque fueran humildes, sino porque le estaban faltando el respeto a nuestro Señor. Pero a nuestro Señor no le ofenden esas cosas, que le hayan escupido y lo desprecien. No le ofenden que lo golpeen en la cabeza diciéndole tonto, entiende. Los tontos somos nosotros. No le ofende que le hagan reverencia en ton de burla. ¿Qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Y hay una explicación, hay una grabación que tenemos en donde se explican las 7 supuestamente palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Una de ellas es, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y de veras, no sabemos lo que estamos haciendo en el mundo. Estamos muy equivocados en nuestro comportamiento, en nuestro andar en la vida. Sí, me van a decir ustedes, yo soy una persona como el joven rico, ¿no? Que dijo, yo he cumplido todo. Ustedes dirán, pues yo me porto bien, estudio, trabajo, soy una buena persona. Sí. ¿Qué le dijo al joven rico? Vende todo lo que tienes y dáselo a los... ¿Qué te podría decir el Señor? Todo lo que has aprendido lo tienes. Ahora ayuda a los demás, al prójimo, sin recibir nada a cambio. ¡Ah, qué pasó! Y qué difícil es, ¿verdad?, entrar a un rico en el reino de los cielos. Qué difícil es entrar un rico de tu profesión, un rico de tu razonamiento, un rico de tu vida al reino de los cielos, porque estás enclaustrado, estás compenetrado en las cosas mundanas y terrenales, y para ti va a ser muy difícil eso. Y bueno, pues es lo mismo aquí. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa, se la quitan, de color rojo oscuro, que es la sangre coagulada, el color de la sangre coagulada. Le pusieron su propia ropa, o sea que lo habían desnudado. Sí, totalmente lo habían desnudado, y se habían burlado de él. Sí. Y lo sacaron para crucificarlo. Nos menciona que un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, así nos menciona Marcos, como que tenía los datos muy exactos, que Simón de Cirene era padre de Alejandro y Rufo. No sabemos hasta aquí quiénes eran Alejandro y Rufo, pero eran los hijos de Simón de Cirene, llamado Simón,
un hombre de Cirene llamado Simón. Llegaba entonces del campo. Al pasar por ahí le obligaron a cargar con la cruz de Jesús, porque como no podía Jesús avanzar y caminar rápido, le dijeron: tú eres fuerte, eres un hombre sano, ayúdale. Y Simón dice: ¿pero yo por qué? Pues aquí no nos menciona, ¿verdad?, todo ese diálogo, pero lo obligaron. Bien claro lo dice, lo obligaron, no tenía ganas, ¿eh? Sí, porque por ahí nos mencionan, muchos dicen: hay un hombre muy caritativo, un hombre muy buena onda, ayudó a Jesucristo. No, pues lo obligaron. Cuando te obligan algo es porque lo estás haciendo por tu propia voluntad, ¿no, verdad? Cuando te obligan es porque tú no quieres. Pues Simón de Cirene lo obligaron, y pues ni modo, le entró a cargar con la cruz de Cristo, para que Jesucristo lo pudieran crucificar. Todo esto ya estaba planeado, todo esto ya estaba escrito por los profetas, todo esto ya tenía que pasar. O sea que todas las cosas se fueron suscitando de una manera perfecta. En los planes de los fariseos y escribas y maestros de la ley, desde que conocieron a Jesucristo, todo eso ya era una forma que se estaba cumpliendo en las Escrituras. El hecho de que hayan manipulado, convencido a Judas Iscariote fue otro. El hecho de que los discípulos no lo defendieran, a nuestro Señor Jesucristo, huyeran, y después estaban chillando, aquí dice que estaban chillando como niños, ¿verdad? Pues también ellos provocaron, ellos compartieron, ellos sumaron para que se cumplieran las Escrituras. Todo ya estaba escrito, hasta esto, de que obligaron a este Simón a cargar la cruz, para que nuestro Señor Jesucristo pudiera llegar vivo a la cruz, porque ese era su final, ya todo estaba escrito. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que pues, ya sabemos que significa lugar de la calavera, en el monte Calvario, y le dieron vino mezclado con mirra, pues, para atenuar su dolor, pero Jesús no lo aceptó. ¿Por qué no lo acepta? Porque él sabía que tenía que vivir con dolor. Nosotros tenemos que vivir con dolor, no de enfermedades nada más, no de la familia, no solamente con dolor en la cuestión espiritual y de la palabra de Dios, no. Es difícil seguir a Cristo, es difícil seguir a Dios, es difícil, no es sencillo. Te vas a encontrar muchos obstáculos y muchas barreras. No es fácil, por eso dice que Cristo no quiso aminorar su sufrimiento. Hubiera podido tomar ese vino mezclado con mirra para adormecer, para no sentir tanto dolor, y no lo quiso hacer. Ustedes dirán: ¿entonces era un masoquista? No. Nos está demostrando el Señor que debemos de sufrir en las cosas del Señor para poder lograr nuestra salvación eterna. Entonces lo crucificaron, los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. O sea, como que, ¿para qué no tendrían ropa? ¿Que era muy valiosa la ropa de nuestro Señor Jesucristo? Como para que se echaran suertes sobre ella. Y a ver, yo me quedo con la capa, yo me quedo con su túnica, yo me quedo con su taparrabo. Sí, porque déjenme decirles que muchos pensamos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado con un taparrabo. Y sabemos históricamente que a todos los que crucificaban, los crucificaban desnudos. Y nunca nadie dice esto. Todos se quedan callados. Otros lo pasan por alto. Otros ni lo piensan, ni se atreven a decirlo, porque dicen: es un insulto, es una falta de respeto el decir eso. Pero es la verdad. A los crucificados los crucificaban desnudos, sin taparrabo. Aquí vemos cómo los soldados le habían quitado la ropa a nuestro Señor Jesucristo para burlarse de él, y después se la volvieron a poner. Y aquí nos menciona que Jesucristo se reparten su ropa como si fuera muy cara. Pero todo fue para que se cumplieran las escrituras de que hasta su ropa se la querían repartir. Yo me pregunto, hoy en día, ¿tú quisieras quedarte con la ropa de nuestro Señor Jesucristo y jugarías por quedarte con ella para ver si te la ganabas?
¿Sabes qué es lo que me vas a decir? Que sí. Ah, ¿cómo no? Sí, yo me quedo para guardarla, para conservarla, porque esa ropa envolvió a nuestro Señor Jesucristo durante un tiempo. Y es nuestro Maestro. Y amamos a nuestro Señor Jesucristo. Tú dirías que sí. Echarías suertes. Pues los romanos, ese no era su sentimiento. Su sentimiento era quedarse con la ropa para decir después, yo crucifiqué al que se decía Rey de los Judíos. Yo estuve presente cuando crucificaron a Jesús de Nazaret. Yo participé. Es más, tengo la prueba. Echamos suertes y tengo su túnica, tengo su capa, tengo su taparrabo. Era por eso, ¿eh? Es como hoy en día, todos aquellos que son seguidores de Judas Tadeo, que son de barrio, que son de colonias muy bajas, gente pobre y también sin educación, y muchos delincuentes. ¿Sabían ustedes que se cuelgan escapularios, se cuelgan colguijes en las manos, o se hacen tatuajes? Ustedes dirán, ¿porque les gusta? No. Se cuelgan escapularios porque dicen, tuve una pelea y sobreviví. Robé y sobreviví. Me balacearon y sobreviví. Y me cuelgo un escapulario más porque gané y triunfé en el asesinato, en el robo, en el delinquir. Y se cuelgan pulseras. Cada uno de los escapularios es algo que hicieron, que estuvieron en peligro y se salvaron. Como trofeo se ponen esos escapularios en el cuello. Pues los soldados romanos aquí se echaron suertes en la ropa de nuestro Señor Jesucristo para presumir después y posterior de que había sido la ropa del Nazareno. Era por eso. Aquí nos sigue mencionando que eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Aquí ya nos traducen, que eran las 9 de la mañana para nosotros. Pero quiero recordarles que nuestro Señor Jesucristo, el viernes, a las 9 de la mañana, es la hora tercia. Porque los judíos empiezan a contar el día desde que empieza a amanecer. Y nosotros decimos, ya está amaneciendo, son las 6 de la mañana. Pero para los judíos no, apenas empieza la primera hora. De 6 a 7 es la primera hora, de 7 a 8 es la segunda hora, de 8 a 9 es la tercera hora. Eran las 3, la hora tercia para los judíos. Pero para nosotros ya nos lo tradujeron, nos lo pusieron muy bonito aquí en la traducción en español, y ya nos dicen que eran las 9 de la mañana. Es la hora tercia. La hora sexta es a mediodía, es a las 12 del día. Yo me pregunto, a la 1 de la mañana, nosotros decimos a la 1 de la mañana después de las 12, pero si no hay sol, es de noche. Y la oscuridad, pues es noche. Pero nosotros le decimos la 1 de la mañana, o la 1 de la madrugada, las 2 de la madrugada, las 3 de la madrugada, y sigue siendo de noche, las 4 de la madrugada, 5 de la madrugada, y sigue siendo de noche. Para los judíos no. Para los judíos empieza el día a la hora que hay luz solar. Y empieza a amanecer pues como a las 6 de la mañana. Entonces de 6 a 7 es la primera hora, de 7 a 8 es la segunda y de 8 a 9 es la tercera hora. Era la hora tercia. Para nosotros la 9 de la mañana. Dice aquí, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, a las 9 de la mañana. Ahí lo crucificaron. Y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena, el Rey de los Judíos. Lo habían puesto en 3 idiomas. En latín, en hebreo, en griego. Rey de los Judíos. De hecho, las iniciales que nosotros conocemos, I-N-R-I, en realidad no es una I, es una J, porque en el idioma latín, pues es una J, la I. Y quiere decir Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. J-N-R-J. Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y estaba escrito en otros idiomas. Aquí en este evangelio no nos lo dice Marcos. Ya lo verán ustedes en otros evangelios. Tenemos la nota
de que el letrero estaba escrito en otros idiomas. Después nos menciona aquí el rey de los judíos. Con él crucificaron también a dos bandidos. Dos bandidos, no nos dice qué tipo de bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Entonces, por lo tanto, Jesús estaba en medio. Eso sí lo entendemos. No nos dice los nombres de los bandidos. Ya después nosotros lo inventamos. Ya después decimos que es Dimas y Gestas, ¿no? Sí, los nombres sacados de por ahí, de algún libro contemporáneo, de alguien que se le ocurrió ponerle nombre a los dos bandidos. No dice que sean rateros, porque dos ladrones. Ya lo veremos en otros. Aquí Marcos dice que eran bandidos. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos y él nada más nos dice, son bandidos. No nos dice que sean ladrones, ni rateros, ni asesinos. Pero de que habían cometido un delito ya en contra de Roma, lo habían cometido, Eso sí. Por eso los habían condenado a muerte. Bueno. Después nos menciona aquí que los que pasaban lo insultaban meneando la cabeza, ¿no? Así como diciendo, hey, tú derribas el templo en 3 días y lo vuelves a levantar. Pues es lo que yo escuché, decían, ¿no? De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. O sea, así somos. Queremos palpar en carne propia los milagros para poder creer en Dios. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Aquí dice, hasta los que estaban crucificados lo insultaban. Y vemos como en otro evangelio nos dice que solamente uno de los dos bandidos. Y aquí dice que lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Vuelvo a reiterarles. Una cosa es la información que tenemos directa de un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, apóstol, como Mateo y Juan. Y otra cosa es una información de una persona que aprendió de otra, que en este caso Marcos aprendió de Pedro. Y qué raro que no tengamos el evangelio de Pedro. Van a decir ustedes, bueno, es que a lo mejor Pedro, pues como era pescador, ¿no? Él no evangelizaba, él por medio de un escrito. Mateo, pues, si era recaudador de impuestos, tenía cierta preparación, ¿no? Juan, pues era hijo del señor Zebedeo, que una persona que tenía dinero y pues tenía conocimiento, había aprendido a leer, a escribir bien, ¿no? Pero los pescadores de aquel entonces pues no se dedicaban a ese tipo de cosas, se dedicaban a trabajar desde pequeños y a darle duro al trabajo para sacar el sustento. Entonces no había mucha preparación y muchos dirán, bueno, por eso Pedro no escribió. Pero entonces, como después tenemos ahí 3 cartas de Pedro, diría yo, a ver, si pudo haber dejado 3 cartas, muchos dirán, bueno, a lo mejor se las dictó a alguien y alguien se las escribió, pero pues no de su puño y letra, pero sí de su cabeza y de su sentimiento y de su ser, ¿verdad? Se especulan muchas cosas, pero posiblemente sí pudiéramos tener un evangelio de Pedro, pero bueno, ahorita no lo tenemos y aquí nos estamos sometiendo a lo que tenemos, simple y llanamente. Y nos sigue diciendo, al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. O sea, a la hora sexta, de las 6 de la mañana a las 12 del día son 6 horas, por eso es hora sexta. Para nosotros es mediodía, pero para los judíos es la hora sexta. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, o sea, desde la hora sexta hasta la hora nona, sí, nona porque son 9, vuelvo a reiterar, desde las 6 de la mañana hasta 9 horas después, pues son las 3 de la tarde para nosotros. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, nos dice aquí este evangelio de Marcos, que la tierra queda en oscuridad. Un eclipse no dura tanto, Una tormenta de arena no dura 3 horas. ¿Qué fue lo que pasó? No lo sabemos, pero se hizo de noche. ¿Qué es lo que pasó? No lo sabemos. Astronómicamente los científicos pues dicen que es una exageración. Que si se quedó a oscuras la tierra fue momentáneamente. Otros dicen que nada más se quedó a oscuras cuando murió Cristo. Pero aquí Marcos, después de lo que le dijo Pedro, porque no lo está inventando, no le está poniendo rollo de su cosecha, dice que desde el mediodía hasta las 3, o sea, 3 horas, sería un fenómeno muy raro. Una cosa increíble que un eclipse durara 3 horas. Pues no.
Porque como está dando vueltas, ya sabemos lo que pasa en un eclipse, ¿verdad? Que son minutos si acaso. Ya algunos hemos podido vivir un eclipse total y se oscurece la Tierra. ¿Por qué se tapa el Sol con la Luna? Se eclipsa el Sol con la Luna. Y el punto en donde ya no da luz el Sol, pues se hace de noche. Pero aquí no fue un eclipse. ¿De 3 horas? Dicen una tormenta de arena de 3 horas. Pues a lo mejor una tormenta pasa en media hora, 15 minutos, pero 3 horas. Es algo raro, ¿eh? ¿Por qué 3? Porque significa el poder de Dios. El número 3 significa el poder de Dios. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza, a las 3 de la tarde, muere nuestro Señor Jesucristo. Eloí, Eloí, lema sabachthani, que es arameo, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siente una nostalgia nuestro Señor Jesucristo. Siente la muerte que todos vamos a sentir. Es algo terrible. Y dice, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una palabra muy importante que debemos de entender. Si ustedes se dan cuenta aquí, no se mencionan las 7 palabras. Las 7 palabras están repartidas en los evangelios. Por eso sabemos que son 7. Y aquí pues nada más estamos escuchando y viendo que es una de las 7. Y la dijo el evangelio de Marcos, de lo que le dijo Pedro. ¿Se dan cuenta como que le hizo falta más información a pobre Marcos? Bueno, aquí no vamos a decir que no nos quisieron decir esto y por eso no nos dejaron los demás escritos, porque ya vimos que hay unas partes del evangelio de Marcos que están cercenadas y que falta mucha información y que por ahí debe de estar, pero no las quisieron dejar cuando tradujeron este evangelio, Jerónimo, en época 300 de nuestra era. Bueno, y algunos otros más, no vamos a culparlo a él nada más. Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja de vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo, déjenlo a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. O sea, ¿cómo va a venir Elías? Pues que venía, que seguido venía Elías, se presentaba y hacía sus hazañas, pero como Elías le habían visto que había sido arrebatado, según la historia, porque ellos no lo vieron, ellos escuchaban la historia y lo que estaba escrito de que Elías había sido arrebatado de la tierra y se había llevado, alguien se lo llevó como en una carreta de fuego, como en una carreta, lógico que las carretas no vuelan y que las carretas de fuego pues no existen, pero así lo denominaron. Si lo decimos ahora, pues ya saben que muchos van a decir que fueron extraterrestres que vinieron en una nave espacial que destellaba una luz inmensa como si fuera fuego y se lo llevó a Elías. Eso dirían en la actualidad, ¿verdad? Los apasionados en los extraterrestres, pero pues no sabemos. Y como Elías no se volvió a presentar y se desapareció, pues decían, así como se fue, pues tiene que regresar. Pues cómo es posible que se haya ido, entonces sigue vivo. No, todos los seres humanos se mueren, todos vamos a morir. Todos, eso es inevitable, eso sí lo tenemos todos los seres vivos nos vamos a morir, y los humanos todos nos vamos a morir. Oye, nuestro Señor Jesucristo se murió siendo que era el Hijo de Dios, y de todas maneras optó por tomar un cuerpo humano, pues el cuerpo humano muere, lo que no muere es el espíritu, el alma, que los científicos le dicen que es la energía, y la energía no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma, así lo dicen los científicos, pero nosotros decimos que el alma, el espíritu no muere, regresa hacia nuestro Padre Dios. Por eso decimos que todos aquellos que se durmieron con la esperanza de la resurrección, se durmieron con la esperanza de la resurrección, todas aquellas personas que sí cumplieron con el Señor, que sí hicieron las cosas para el Señor, con Él y en Él, hicieron obras. Entonces ellos sienten que se duermen, no que se mueren. Espero que tanto tú como yo, estamos escuchando esto, pues tengamos esa idea de que el día que nos tengamos que ir, pues nos dormamos en espíritu, no en cuerpo. El cuerpo se va a deshacer
como dicen vulgarmente las abuelas, se los van a comer los gusanos, pero pues si te incineran, pues ya ni los gusanos se van a tragar tu cuerpo, ¿no? Pobres gusanos que vamos a producir cuando nos pudrimos, ni ellos mismos van a comer de nuestro cuerpo. Pero bueno, aquí vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo muere. Se acerca a Jesús para que bebiera, déjenlo a ver si Elías viene a salvarlo, pero Jesús dio un fuerte grito y murió.